María y a Lina, que son un ejemplo de cómo se transforma un dolor, incluso en la segunda generación, en un acto de arte, que es una experiencia muy bonita y muy importante que ahora vamos a escuchar. Acá está Lucio Cifuentes como representante del movimiento 19 y están como periodistas Fabián Pérez y Sergio Castillo. Entonces ahora la idea es que desde estas diferentes perspectivas vamos a ir reconstruyendo lo que ha pasado en esta operación que sabemos que dejó tantos muertos en un barrio popular acá en Cali. Y queremos darle primero la palabra a María, que ya se tomó la palabra además, para que nos cuente desde su experiencia qué ha pasado hace 40 años. Pues la verdad, pues gracias. Andrea y Ani, por motivar iniciativas y seguir incentivando esta iniciativa de David, de seguir encontrando y fortaleciendo la memoria. Porque yo pienso que uno de los grandes dolores que tenemos como sobrevivientes es que fue un hecho que quedó opacado por la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Lo han podido observar este año que se cumplieron los 40 años. Todo el mundo quiso sacar libros de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, de la catástrofe de Armero. Y si nos ponemos a ver, la toma de Siloé fue en ese mismo, como con esa misma perspectiva, porque participaron el movimiento M19, el ejército, el Estado, las víctimas, y eso mismo ocurrió en Siloé. 2000 hombres se regaron por toda la colina, salían de todas partes y desde las 5 de la mañana empezaron a golpear las puertas y a invadir nuestros hogares. Entonces fue un hecho que inclusive por muchos años yo sentía vergüenza de eso y no entendía por qué. Luego, a través de la escritura, empecé a hacer conciencia de qué era lo que realmente había pasado, porque ni en familia lo hablábamos. Y era un dolor que yo lo vivía sola, porque ni con papá, ni con mamá, ni con mis hermanos lo hacía. Lina nació escuchando esa historia, y cuando ella iba a terminar la universidad coincidió con que yo publiqué una crónica sobre el hecho, y entonces ella también lo vio como aterrizado allí en la escritura, y seguimos pues en estos procesos. Por eso valoramos tanto el trabajo de ustedes, de David, Andreas y Ani, que ha motivado a tantos estudiantes y a tantos jóvenes a seguir luchando por la memoria y pertenecientes. Creo que acá no vi esta imagen, que es algo que con lo que me gustaría hablar con los señores periodistas. Y pues para invitarlos a esta imagen, quiero que la pasemos por todos. En ningún momento habla de la toma de Siloé. Solamente está mi imagen y otros titulares que no tienen nada que ver con el hecho. Pero ahorita me imagino que vamos a hacer recorrido y van a ver lo que realmente ocurrió. Entonces, pues, no hay mejor manera de iniciar esa conversación con los señores periodistas que esa imagen, porque
se vio ese titular así. De pronto, La pregunta es buena. Si estaban ¿en qué periódico? ¿Ese es el Caleño? A ver, Servio, ¿por qué titularon así? Hable claro. es que qué pena, estamos describiéndole al consejo que se ve en la foto, para que él entienda bien el contexto y pueda contestar a mí. No, y Sergio la conoce porque él estuvo en la tertulia cuando Sí. terminamos con la exposición allá, con la obra de teatro. ¿Quién toma la fotografía, Servio? ¿Quién hace el reportaje? Henry Romero. A Henry. ¿Que está en dónde? ¿En México? Entonces me parece bello que lo pongamos allí como en contexto, pues ya que hay varios periodistas. Yo traté de contactar a alguien de la Cruz Roja, porque ahí está la imagen pues de esas personas de la Cruz Roja, está la imagen de mi hermano también bajándome en el hospital departamental. Pero los de la Cruz Roja ya habían muerto todos. Me dijeron no, ya nadie de las personas que asistieron en ese momento. De pronto, antes de contestar la pregunta, ¿nos puedes dar un contexto histórico para las personas que no están tan enteradas con el caso, que entiendan un poquito qué ha pasado, por qué pasó lo que hoy llamamos la Operación Navidad Limpia? Es decir, qué es el contexto histórico político para entender mejor y para también entender la prensa cómo es, no cómo es, ¿no? Sí, buenas tardes para todos y todas. Efectivamente, Un duro, por favor. ese contexto histórico de ese llamado, digámoslo así, momento que vive Siloé, tiene unos antecedentes muy fuertes. Se desarrollaba en Siloé como en el resto de la ciudad. Ya habíamos empezado por el lado del Talón Colorado y habíamos llegado hasta el distrito de Boyacá, un proyecto de milicias, proyecto miliciano, que el comandante Afranio Parra Guzmán ideó con el propósito de encontrar en la comunidad la forma de empoderarla para generarle autonomía, de alguna manera el rescate de su identidad y también de su dignidad, ¿cierto? En sectores como esos de la ladera, y se gesta este proyecto, repito, primero hacia Terrón, se viene Rámira hacia Siloé, y obviamente va armando también un equipo de trabajo acá con Federico, acá con Laureano Mocho, con Lucio que está aquí hoy presente, allá al otro lado con Víctor, con Edgar, con Hipólito, que es nuestro embajador hoy en Panamá, y una serie de personas del M que fueron llegando, que coincidían con Afranio y que fueron sentando ese gran proyecto inicial que buscaba eso, cuando en ese momento la gente, los habitantes de Siloé eran subestimados, eran ladrones, eran bandidos, eran putas, eran no sé qué, lo peor de Cali, ¿no? Y todo se volvía malo si era de allá, también malo si era de acá, de la parte plana de acá del distrito. Entonces, en ese momento, este proyecto miliciano, que no era un proyecto guerrillero, sino un miliciano, donde entran las personas de la comunidad a ejercer un dominio de su espacio, de su territorio y a empezar a defenderlo. ¿Qué pasaba? Para eso de contexto teníamos en un proyecto miliciano las fuerzas militares de Colombia que debían de hacer una serie de cosas en el país. Ya hayan matado en el año 85 a Oscar William Calvo, que fue el primero que habló de la constituyente de Colombia, todos los de la séptima papeleta, como dicen por ahí. Ya había muerto Jaime Pardo Leal, murió Elba Marino Espina, el operativo militar. Teníamos ya el tema del Palacio de Justicia, teníamos el tremendo problema vigente del Estado con Barbero, y obviamente en la noche aquella del 30 de noviembre alcancé a bajar como a las 10:30 con dos comandantes de Tupac Amaru, una guerrilla peruana,
después de estar con la radio hablando más de 4 horas, y bajamos de ahí cuando a la medianoche me llama Zulma y le dice a la casa, estos llegan soldados, como explicaba aquí, y esos salían y eso suben. Claro, era el operativo militar más grande a nivel urbano que se ha dado en Colombia. Vino el Batallón Colombia, vino el Rifle, vino el Inocencio Chica, que sus oficiales, trajeron a la policía militar, a Pichicha, para hacer de Buga, trajeron a la policía con su fuerza, fuerza disponible, trajeron al gas. Era tanta la broma, era tanto que entre ellos inclusive se dieron bala, entre ellos se disparaban, ¿sí? Y buscaban que allí habían que, no sé, ellos pensaron que había 10, 20, 100, 1000 guerrilleros, 2000, ahí no había nada de eso. Ahí habían unos líderes, ¿cierto? Donde efectivamente estaban allí de justicia viva, pero que allí la gente era la que había empezado a ejercer ¿qué? Una autonomía del territorio, una defensa del territorio. Muchos meses pasaron que los niños no vieran allá venir un policía, ¿cierto? Pero es porque el Estado mismo, en su abandono, en su marginalidad, permitió eso. Y las milicias se fueron constituyendo, y ellas defendían, ellas eran las que brindaban su seguridad, ellas mismas hacían sus juicios a las personas que incumplían algunas de las normas que se pactaban. Y en ese operativo tremendo, hacia el primero de diciembre lluvioso, a Lucio lo cogen, ese primero, lo detienen, ¿no es cierto? Y buscaban, y efectivamente en esa búsqueda de guerrilleros, pues no, el mismo Laureano se les baja vestido de indigente, arrastrando palos y carros, y pasó por el medio de todo y se desmoronó. Es mucho Laureano Restrepo, Gabriel, ¿cierto? Ya Franio, pues otra cosa, se quedó por allá escondido, lo detectan, lo hieren, tuvimos que sacarlo, lo sacamos con la ayuda de unos médicos muy queridos, el doctor Víctor Hugo Mafra y el otro doctor Armin Ramírez, médicos del hospital, en cargo del hospital, después de conocer las coordenadas que me las envió a mí al periódico, tuvimos la oportunidad de ir por el hombre, sacarlo vestido de viejita y entubado, pasó en la ambulancia hacia afuera de Ciudad y se salvó, digamos, de ese operativo. O sea, una cantidad de cosas que pasaron. Esos 28 nombres me parece que David lo hace con mucho esfuerzo, él siempre ha estado preocupado por tratar de encontrar a las víctimas, pero fueron muchas cosas. Yo no volví sino hasta unos meses y me tocó ir a recoger inclusive unas cosas y me encontré hasta con unas armas, me las dieron y casi y la gente asustada. Y quiero decir con esto que el contexto de la reacción militar contra la gente fue tan dura que las casas las desbarataron, tumbaron las casas, abrieron huecos, buscaban armas, buscaban enterrados, no sé qué, vaca o qué era lo que buscaban. Pero eso le significó a la gente un dolor muy fuerte. ¿Sí? Fuera de eso el maltrato, porque es que hablamos de 28 muertes, pero ¿cuántos fueron los heridos? ¿Y cuántas las personas que se sacrificaron, que las maltrataron, que las golpearon? A todo el mundo le decían que era guerrillero, a todo el mundo le querían inculcar de que era una guerrilla y eso no existió allá. El ejército comete un abuso de fuerza con sus tropas, comete un abuso de fuerza de autoridad y termina maltratando a una comunidad. ¿Cierto? Ellos tenían el argumento legal, todavía estábamos bajo el régimen del Estado del sitio. Acuérdense que eso cambió solamente a partir de la Constitución del 91. O sea que todo se justificaba. Cuando no teníamos razones de hablar en Parra, pero nos tocó a los periodistas porque todo el mundo se perdió. Toda la gente que era de Nemo en Cali se fueron, nadie apareció. Ya nos estamos 4 periodistas, Manuel, Sergio, Fabián y yo. Oye, ¿qué pasa con el comandante Arranio? Éramos nosotros, sí éramos muy amigos de Arranio. Yo había estado con Arranio en un proyecto cultural que todos conocimos, que era La Guetana. Hemos sido fundación, hacía parte de esa fundación, con Julián Serna, con Julián Malatesta, con Ángel Atello. Ahí estuvimos en ese ejercicio. Y cuando estábamos en eso, nos sentamos a tomar café. Nosotros hemos pasado por muchas tintas, por muchos tintos y por muchos tinteros. Y una vez nos sentamos en la mesa y dijimos ya Arranio. Ese día tomamos la decisión los 4 periodistas de capturar a Arranio. Nunca lo habían capturado, nunca no lo capturaron, pero nosotros lo capturamos y sacamos, lo capturamos, bueno, para. Entre otras cosas, el Caleño publica una foto de Lucio, se confunde y cuenta la foto de Lucio pensando que era Arranio.
Y efectivamente nunca te vino Manuel Jaime Guerrero Paz, que era el comandante Leer, a decirnos que no lo tenían, que fuéramos al ejército para que viéramos el batallón Pituche que él estaba acá. Nosotros sabíamos que no lo tenían, pero como no sabíamos nada, se nos ocurrió. Ese fue un paso positivo que reconocemos hoy, qué pena, ¿no? Federica, esos manejantes, pasos positivos que nos presentamos allá, pero lo hicimos pensando en cómo proteger la vida del comandante Rani, un humanista, un hombre que se dedicó su vida también al tema de la guerra, pero que estuvo al lado de Camilo Torres y con Orlando Vaz Gorda. Él saca su proyecto miliciano de eso que después se conoció como la Junta de Acción Comunal, de cómo empoderar a la comunidad de sus propios destinos. Ahí me parece que nosotros... ¿Ves? Él viene con ese legado que le ha dejado, por sobre todo Camilo, y él lo recordaba siempre, ¿no? Y en ese contexto, pues, del comportamiento, digamos así, social, él trabajó y miró, y siempre fue el tema del arte y la cultura. El proyecto de la Gaitana fue un proyecto innovador, caminó por todo el país la Gaitana, ¿no es cierto? Y era buscando darle a la gente, a los muchachos, que se expresaran, que trataran de sacar su arte y su cultura allá a flote, que eso no era de los centros especializados como los teníamos en Cali en esa época. Entonces, ese contexto político que vivía Cali, que vivía el país, era muy duro, sobre todo que había una intencionalidad, como se demostró en el Palacio, la actitud de Miguel de Uribe y Rafael Zamudio, como los dos máximos militares en el momento de la toma del Palacio. Fue un golpe de Estado a Belisario, y con ese golpe de Estado demostraron que él hacía lo que le daba la gana, por el estado de sitio los permitía, y querían hacer lo mismo en todas partes. Y llegaron a Cali con esa intención. Nunca en ningún operativo urbano que ha tenido Colombia se vio tanto despliegue de fuerza, tal como tú describías ahora, sobrehumanos, gente que brotaba, armada, que eran ellos, ¿sí? Y allá no había tal guerrilla, no había mejores hombres que ellos imaginaban. Sin embargo, pues, se logró sobreponer en ese momento esta situación. Después los balances fueron terribles, ¿no? Como te digo, no solamente los 28, muchos heridos, muchas personas maltratadas, muchos daños que nunca reconoció el Estado, y efectivamente viene la lesión, ¿no? Lesión que tuvimos que también vivirla en Agua Blanca, en los barrios de Agua Blanca, allá en la comunidad de Pilar, allá donde está hoy Manuela Beltrán, las orquídeas, para el lado de acá, donde aparece el poblado, comuneros, para el sector de acá del Vergel, los dos poblados, el Diamante, en varios sectores, donde hubo una presencia miliciana muy fuerte, ¿no es cierto? Como el Terrón Colorado 1, el Terrón Colorado 2, arriba el Patio Bonito, Vista Hermosa, en La Legua, que fueron espacios donde se ocuparon. Pero bueno, esas son cosas que, repito, se dieron, y Cali se sobrepuso, se logró sobreponer, y ya prácticamente sobre el año 86, ¿no es cierto? Se llevan a ver las cosas, a aclarar las cosas, pasaron demasiadas cosas. Incluso el mismo David, en pleno 85, en pleno momento de la toma, terminó siendo víctima de un sector de los mismos habitantes, ¿no? Ese llamamiento a David en ese momento, pues que no tiene sentido. Antes de empezar con esta anécdota, para poner en contexto a las y los que no están tan familiarizados con lo que es Siloé, para que se entienda, Siloé es un barrio popular acá de Cali, en la ladera, que sus primeros, digamos, como habitantes llegaron en el año 1904, es decir, es uno de los barrios más viejos incluso de Cali, formalmente fundado en el 32. Cuando hablamos de Siloé, hablamos de la Comuna 20, que en realidad son 11 barrios, pero popularmente se reconoce toda la Comuna 20 como Siloé, es decir, para nosotros Siloé es toda la Comuna 20, ¿cierto? Y la Comuna 20 de Siloé ha sido un territorio históricamente estigmatizado, porque es un barrio de mucha resistencia, y ahora me imagino que María va hacia ese punto, que históricamente son barrios de autoconstrucción, y de pronto si el M logró organizar a la gente ya estaba organizado, es un debate que hay que darse, y yo creo que María, tú querías intervenir ahí, ¿cierto? Yo pienso que sí, eso hay que aclararlo, y Lucio podrá decirlo también, porque en el barrio
lo que se implementó fue la solidaridad de todas estas personas que venían huyendo de la violencia bipartidista, porque mi abuelo fue uno de ellos. Entonces, mi abuelo fue uno de los que trajo desde Pichindé en mangueras el agua para que tuviéramos allí, porque antes teníamos que cargar agua de las quebradas, o ellos mismos adaptaban unas fuentecitas que venían desde las quebradas para que uno pudiera tener el agua. Hicieron pozos para que se tenía que recuperar el agua como en el África, pozos, y mi abuelo fue uno de ellos. Entonces, entre todos recogíamos para enterrar las personas o los niños que morían de desnutrición porque el agua no era potable. También se empezó a implementar la pavimentación o la hechura de las gradas, pero con el liderazgo de los propios habitantes. Y realmente cuando el M vino allí, ellos aprovecharon fue eso. Eso era lo que yo quería aclarar. ¿No? Y Lucio me lo podrá... Lucio, ¿ah? ¿Tú qué piensas? ¿Ah? Así, es el conversatorio, así es, así es. O David también, tú también. Está bien, hasta que conteste Lucio. Me parece importante la pregunta. Entonces, como si lo hubiera sido siempre un bar de mucha autogestión, lo que nos escribe María. Lucio, ¿tú cómo llegaste a Siloé? ¿Cómo viste, digamos, el nivel organizativo dentro del bar? Hablando de las mingas, ¿no? Que la gente salía los domingos a construir lo que hoy vemos que está en Siloé, porque es un territorio, un barrio. Las ollas comunitarias. Exactamente, las ciudades estamos comunitarias. Y el papá de Lucio era presidente del barrio del Cortijo. María tiene razón cuando habla de la gente que habitó Siloé. Más duro. De la gente que habitó la Comuna 20. Fue gente que llegó desplazada del norte del Cauca, del Nariño, del eje cafetero. O sea, Siloé fue un territorio donde se generó mucha invasión. ¿Sí? Se generó mucha invasión. Ese es el primer momento que hay que rescatar de la historia de Siloé. Llega otro momento en que, como dice María, a nosotros, que yo vivía en el plan, la parte baja en el Cortijo, a nosotros nos tocaba cargar agua desde allí del río Cañaveralejo para llevar a la casa, y un día a la semana lo que hacíamos era irnos en familia a lavar la ropa al río Cañaveralejo, porque había unos sitios específicos donde se lavaba la ropa. ¿Sí? Después empieza a darse el estigma que fue permanente en Siloé, donde decide en la parte baja de Siloé para abajo que era de Siloé, eso era peor que, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sucede de que lo que nunca se miró, y tal vez en la historia nunca hemos hablado de la violencia en Siloé. Que la violencia en Siloé no empezó con los tiros, que la violencia en Siloé no empezó con las guerras entre pandillas, sino que se gestó en cada hogar, porque la violencia más terrible es la violencia del hambre. ¿Sí? Usted en Siloé no encontraba una casa, o si la encontraba, pues era de otro estrato, donde usted llegaba a la casa, en las casas normales usted encuentra una sala, pero en la gran mayoría en Siloé, usted entraba y encontraba 4 camas. Eso era lo que había, y la cocina, y a bañarse con un tutú. ¿Sí?
Esa era la violencia que había en Siloé. Esa fue la violencia que se empezó a gestar en los jóvenes porque encontramos también muchas mujeres cabeza de hogar, ¿sí? Por las genialidades de muchos hombres que dejaban a esos hijos, los dejaban tirados, y la mamá se tenía que ir a trabajar a la galería y dejar los hijos a cargo del mayorcito de la casa. ¿Sí? Hermano, si a uno le decían, porque uno empezaba a molestar en la casa, le decían, váyase para la calle. A uno lo echaban de la casa, lo echaban para que no jodiera en la casa. Porque era que no había espacio ni era para dónde joder. ¿Sí? Entonces, ese tema se fue generando. A eso súbele el tema del microtráfico que empieza a gestarse en el territorio. Y de ahí para allá viene el tema de la policía, que la única presencia que hacía la policía en Siloé era quitarle a este gíbaro para venderse a este. ¿Sí? Eso era lo que hacían. Y se encapuchaban para hacer la limpieza social. Se encapuchaban para matar a la gente, matar a los jóvenes. Además porque había unos muchachos que eran terribles. Y con una fama, pues, berracas. Me acuerdo que ahí en Tierra Blanca, yo no sé si David se acuerda, los morenajes. Había era un parche de los morenajes, eran unos hermanos. Y había otro parche que se llamaban los aragones, que eran otros hermanos. Y esos tenían una guerra entre ellos bárbara. Y hoy es la pandilla de la Playboy. Sí, exactamente. Entonces, mire que esas guerras, pues más necesariamente muchas veces la gente iba tomando partido porque harían a uno, entonces caía otra persona que nada tenía que ver, entonces ahí empezó todo el conflicto y toda esa vaina. La guerra que había entre la gente de Belén con la gente de San Francisco, la gente de San Francisco con la gente de la nave. Eso fue toda la vida. Las últimas pandillas fueron los paperos, los caleños, y yo te puedo nombrar 10, 15, 20 policías que eran reconocidos en el territorio, que subían a matar a gente. ¿Sí? Cuando llegamos nosotros no llegamos con las armas. Nosotros llegamos en el 76, 77, 78, el conflicto de la invasión de 3 de mayo. ¿Sí? En ese momento llegaba la policía a darle bala a la gente porque había hecho la invasión, pero cuando empezó a encontrar la respuesta nuestra, ya no llegaron así más. Y el territorio se fue ganando y la invasión se ganó. ¿Sí? Claro, pasó tiempito, pero se fortaleció y la gente no se quiso salir de su casa. Ese es un primer momento que llegamos nosotros. Después, el segundo momento son los grupos juveniles. Cuando son esos muchachos, mire, siempre los muchachos metidos en la historia de Siloé. Esos muchachos que empezaron a interesarse por las juntas de acción comunal y por las juntas administradoras. ¿Sí? Porque eso no lo manejaban sino los viejos. Que no eran tampoco, pues, así que digamos que eran lo peor, no. Lo que pasa es que era gente como más, era afiliada a los partidos tradicionales. Estos muchachos se empezaron a gestar y empezaron a exigir soluciones a los problemas que tenía la gente. Desde esa época le pedíamos al gobierno municipal el tema de los predios. Mire, todavía tenemos el problema allá arriba.
El tema de los predios todavía está de arriba. Pero el tema de los predios lo solucionó la gente porque la gente se puso de acuerdo, bueno, está aquí el mío y de aquí para allá es suyo. La gente se puso de acuerdo encima de eso. ¿Sí? La gente se puso de acuerdo. Viene el otro momento que dice María, el tema de la autoconstrucción. Nosotros no teníamos vías de acceso. Empezamos la pavimentación. Entonces, mientras nosotros íbamos y conseguíamos el cemento, a veces la gente colaboraba con un bultico de cemento en la casa. Cada casa ponía un bulto de cemento. La Junta de Acción Comunal ya manejaba por muchachos. Empezaron a meterle al cuento de conseguir la párraga, de conseguir el balastro y de conseguir las otras, la arena y todo eso. Y ahí viene la autoconstrucción. Y mientras estábamos allí nosotros trabajando, habían otros y otras habitantes haciendo el almuerzo. Pero primero no comían los que estaban trabajando, primero comían los niños y después comían las mujeres. Y después miramos hacia el para nosotros. Eso fuimos nosotros. El tema de las gradas también fue la misma cosa. ¿Sí? A nosotros nos cobraba la basura, y así lo ve. ¿Y qué teníamos que hacer nosotros arriba cuando llovía? Echar la basura a los de abajo. Cuando llovía duro, entonces había que echar la basura. En una ocasión, ya pues cuando ya estábamos en armas, cogimos un carro de la basura, no lo quemamos, pero sí cogimos toda la basura y la echamos por allá a un barrio de los ricos. ¿Sí? Bueno, ese fue otro momento del M19. Después llega el tema de los campamentos cuando la negociación del gobierno con el M19 en Corinto, que rompe la tregua al gobierno cuando atacan el campamento que teníamos en Yarumales, que fue un mes de combate y en ningún momento fueron capaces el ejército con todo ese mundaral de gente que tenía de sacarnos a nosotros de allí de ese territorio. Es más, la gente, las mismas masas, los mismos campesinos entraban al cerco que nos tenía el ejército a entrarnos la promesa y la comida. Entonces, en la periferia nosotros habíamos hecho los campamentos de la paz, que era parte del acuerdo de esa negociación de Corinto. Entonces viene el problema de que rompe la tregua el ejército y el gobierno rompe la tregua, y a partir de ahí es que se venga lo terrible del palacio. Que encuentra Gustavo fue el presidente. Entonces nosotros estábamos allí y a nosotros empezaron a atacarnos. En el campamento que teníamos nosotros, que era un campamento de paz, que no teníamos armas, llegaron y nos sacaron un día y nos detuvieron. Entonces yo salgo así y el soldado que venía detrás de mí dice que vaya, entonces yo seguí detrás de otro soldado que iba más adelante y apenas yo me le metí una casa y me le corrí. El hecho fue que ya definitivamente se rompe la tregua y entonces ahí es donde creamos las milicias, ¿sí? Las milicias, porque teníamos unos objetivos de ser gobierno. Por eso cometimos tantos errores, digo aquí delante de María, errores como juzgar a la gente y de pronto cometer ilícitos terribles, ¿sí? Y por eso nos juzgó la gente. Nos hizo una asamblea, la verdad que no había como 400 personas en una calle, y eso nos decían hasta de que nos íbamos a morir. Resulta y acontece
que nosotros ya no sabíamos qué hacer, entonces le preguntamos a la gente, bueno, si ustedes quieren que nos vayamos, nosotros vamos. La respuesta de la gente dijo, no, nosotros no queremos que ustedes se vayan. Lo que nosotros queremos es que ustedes no se parezcan a la policía. ¿Sí? En una ocasión se agarraron dos familias a machete, pues, y entonces nosotros ahí tratando pues de separar a esa gente y pusimos a echar bala a ver si se asustaban. Oye, los manes continuaron matando, entonces pues vámonos que sí. Nosotros cogíamos a la gente que estaba robando, a la gente que estaba metiendo vicio en la esquina, le decíamos, mire hermano, aquí no puede meter, aquí hay niños, hermano, usted no le dé mal ejemplo a los muchachos. Ah, que esto es libre aquí, que esto es territorio Público. Entonces nos tocaba tomar medidas. Al que cogíamos robando, lo cogíamos la ropita y se la chantamoneamos allá en el cortijo. Lo echábamos del barrio. Y aconteció con más de uno. Al que cogíamos con una licuadora, con un equipito de sonido en la calle, le iba para acá, le decomisábamos la vaina. Porque siempre nos llegaban quejas de que se perdió tal cosa, que fulanito, que perenceñito. Sí. Eso empezamos a hacer como una especie de gobierno. Eso al parecer al ejército no le gustó. Al gobierno no le gustó. Pero es que eso no es lo correcto, porque pues, finalmente uno juzga a unos y entonces los otros se vienen a hacer limpieza social y por eso estamos en esta guerra entre hermanos y esta guerra circular que vivimos en medio de una guerra que no termina jamás. Entonces, uno no tiene, por las instituciones deben hacer las cosas bien para que los ciudadanos no tengan que tomar acciones por su propia cuenta, porque hacer limpieza social es malo, si sea no es de partidos, no, son las instituciones las que deben, es que tú mismo lo estás diciendo, empezar a hacer limpieza social, eso no estuvo bien, y eso lo tienen que aceptar ustedes como M19 y que eso no estuvo bien, no estuvo correcto. Se calienta el conversatorio. Nosotros a la gente que cogíamos robando la sacábamos del barrio. ¿Sí? Le habíamos dicho a la gente para ese 31 de diciembre, a los jíbaros, que hasta ese día tenían plazo para ellos tener sus vicios allí. Porque a partir de allí nosotros no íbamos a permitir que vendieran más drogas en la comuna. ¿No? No fue posible. Y la gente los jíbaros habían entendido que definitivamente no podían estar ahí. ¿Sí? Nosotros, mal que bien, subíamos carros con leche para repartir de la gente. Subíamos camioneros con pollos para repartirle a la gente. Una vez llevamos leche y llegó la policía y se sacó toda la leche que encontró en cada casa, inclusive leche que había comprado la gente. Esa leche no se para la noche. Entonces, en la próxima lo que hicimos fue, tengan lista la olla y apenas llegue la leche, ustedes la cogen y la ponen a hervir toda. Allá de la tierra, ustedes llevaron. Eso lo hicimos y lo hicimos con los jueces también. Era una forma como de que si vos querés comer, tenés que luchar para que las cosas, ¿sí? Para que las cosas se den. Muchas gracias por el relato más detallado de lo que ustedes vieron, digamos, dentro del movimiento, ¿cierto? Y creo que se nota y es muy obvio, evidente, que cuando un grupo toma el poder sobre ciertos territorios, y eso genera obviamente choques, y no todos vamos a estar de acuerdo, es decir, hay un montón de intereses diferentes. Y volviendo un poquito al tema que nos convoca hoy, que es la operación del ejército, de las Fuerzas Armadas Militares de Colombia en contra de un barrio, contra toda la población, no solamente contra el guerrillero, sino contra toda la población, en una forma desmedida,
como la música puede ser impresionante. Yo creo que eso es lo que hoy nos convoca acá, de hacer la memoria sobre este evento. Dentro de este evento, como ya entendíamos un poquito mejor por qué pasó, cómo ocurrió, si lo en qué condiciones estaban, el movimiento en qué condiciones estaba, la población en qué relación se encontraba con el movimiento, en armas y no en armas, creo que vamos a hablar de un caso específico y ahí quiero darle la palabra a don Fabián, que está al lado mío, porque digamos, con este marco de esta operación militar, registramos el primer caso positivo documentado del país, ¿cierto? Perdón, pero no fue en la operación Navidad Limpia, fue antes, fue el 1 de octubre. El 30 de... 1 de octubre del 85. Y ya la operación Navidad Limpia empezó un mes después. Pero es bueno, en el mismo contexto en el cual nos movemos, creo que es importante también reconocer este hecho muy específico. Nosotros, Fabián, nos puede explicar cómo se detectó que era un caso positivo. Ese caso se dio por el caso de que la guerrilla, como le decíamos, no me acuerdo, no recuerdo el nombre. Jorge Eliezer Ramírez. Jorge Ramírez. Era un muchacho que hubo un operativo militar y hubo tiroteo y el muchacho estaba con los caballos. Y como de todo, había un francotirador, el muchacho cae, muere y va a a la prensa para que hagan el registro. Ellos acostumbran. Supuestamente tenían sus positivos y la prensa para darle publicidad a sus eventos. Yo estuve allá con otro compañero y el país primero en el tiempo toma la foto, estaba el pelado solo, sin arma y sin nada. Y luego en el del país toma la foto y ya tiene un fusil. Esa fue la foto que publicaba y que generó escándalo porque fue realmente un caso positivo. El pelado nunca tuvo fusil. Nunca tuvo fusil, con el tiempo se descubrió que había sido un montaje, pero la policía lo llevó al como guerrillero, que no tenía nada que ver con la guerrilla. Era parte de la comunidad, no tenía nada que ver con la guerrilla. Y lo mataron y se encerraron una foto sin armas y otra con armas. Posteriormente se comprobó que había sido un montaje. Hay que reconocer que yo no sabía que la mí me hacía claridad que se había prestado para eso. En el país y siempre tuvo la idea de que era cristiano, no era cristiano. Que es un gran documental, que todo era para eso, un verdadero caso. Y así lo es, y también en Agua Blanca, en todas partes donde hubo operativos contra la milicia o los campamentos de paz, hubo abuso, hubo fuerza, hubo utilidad, hubo asesinatos a la guerrilla. Comentamos ahora de, para decirlo, el presidente de Agua Blanca, que la una muchacha la mataron a la policía, uno del pedo la llevó y la rompió y la mató. Ahora la comunidad, hubo abusos y la prensa en esa época ya mucho oficial, pero afortunadamente grupos periodistas estamos con mucho más consecuentes, más ceñidos a la realidad de los hechos, ya logrados practicar que se la parte de la justicia. Eso fue lo que se hizo en esa época y yo creo que parte contribuyó mucho a que muchas cosas no quedan en impunidad. Y Fabián, yo siento que es exactamente lo que nos convoca hoy acá, ¿cierto? Como hacer construir esa narrativa de este barrio, de este adentro, de las personas que lo han vivido, para contrarrestar un poquito de esas historias oficiales que de pronto no son las que realmente han pasado. Tengo una última pregunta antes de dar la palabra a todos, porque me parece importante que entremos también como a esta conversa. Hay muchas personas acá de Siloé, agradezco mucho su presencia y creo que la pregunta que nos conmueve a todos es ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con lo que vimos en el estudio social? ¿Qué pasa, digamos, qué nos queda de esta memoria y cómo podemos para poder transformar de pronto en algo diferente? Yo quiero obviamente dar la palabra a Lina, te alegamos que estés acá. Si quieres empezar con esta, digamos, con esta pregunta o una respuesta, y después nos dirás que tengo acá también, que hace parte del movimiento del Siloé, bien pueda también, pero pues Lina, la palabra es bueno, yo aquí estoy como hija de María, pero también estoy como digamos, una joven artista
que en su momento entendió o empezó más bien a preguntarse por qué era importante reconocer ese hecho, recordarlo y trasladarlo al momento presente. Y creo que en este conversatorio, por ejemplo, se da mucho esto de que la memoria es plural, ¿no? De la memoria tiene puntos de vista diferentes. Yo como hija de María me pregunté mucho tiempo eso, y es, ¿qué es lo que yo quiero contar en esta historia? Que tiene que ver sobre lo que ella vivió en su momento hace 40 años, donde digamos fue víctima de una bala perdida en un enfrentamiento donde ella no tenía nada que ver, pero eso cómo me afecta a mí, como hija, y también cómo me afecta a mí como digamos segunda generación, como lo decías tú, y por qué es importante yo recordarlo, qué tengo yo por decir allí. Y yo todavía estoy buscando la respuesta porque la obra ya el próximo año cumple 10 años de presentarse, de haberse creado. Todavía seguimos encontrando como la vigencia en ella cuando la compartimos, y más que compartir, digamos, esa importancia y esa fuerza de pararnos en el escenario, de haber acompañado a mi mamá también a pararse en el escenario, de haber acompañado a mi familia a contar la historia por primera vez, a enfrentarse a ella, a la narración, a lo que es la narrativa de la historia. Es también empezar a dejar espacios para que la gente también cuente lo que recuerda, ya sea de la operación como tal o ya sea también de sus propias experiencias con la violencia, porque creo que vivimos en un país donde el 95% de las familias colombianas, por no decir todo, hemos vivido hechos violentos. Entonces, o sea, yo me siento aquí como que estoy gozando, pero también siento que en su momento tomé como una buena decisión de decidir contar esta historia, con todo el miedo que me daba, con la cantidad de sustos que he sentido cada vez que voy a presentarme en un contexto específico, porque como es una memoria también que tiene que ver con un hecho histórico, uno entras a tener miedo de cómo te pueden decir, eso no fue verdad o esto sí, y por eso yo me intenté concentrar en la parte humana de la historia, en la parte de lo que hay detrás y de la parte humana del que está detrás, fuera el M, fuera mi propia familia, pero también la parte humana misma mía de reconocer mis propios errores, reconocer en dónde me ubico y estas cosas. Entonces no sé si respondí a tu pregunta, pero... No, ya súper bien. Y creo que lo que tú dices es, acá creo que la propuesta es eso, hacer memoria de eso humano, desde cada uno que estemos acá, porque al final la memoria es lo que ya hemos escuchado ahora varias veces. Hay varias memorias, no es una sola cosa, y es un proceso permanente y constante. Lo que tú dices, que todos hemos sufrido violencia, yo creo que la última vez que lo hemos sufrido era hace 4 años, hoy conmemoramos los 40 años de la operación La Vía Limpia y los 4 años del estallido social, que en Siloé nos atacó el ejército otra vez con la operación Zapatero, que también generó mínimamente 13 muertos, no sabemos cuántas heridas y heridos, desapariciones forzadas, es decir, es otro hecho violento contra la misma población. Y eso es histórico. Entonces creo que también esa, digamos, generación joven, esa generación que ha vivido hace 4 años este último ataque, digamos, contra la población, también está acá presente. Entonces quiero aprovechar, después de darles otra vez la palabra, también que nos cuente doña Ana, que también está acá presente, que ha vivido los 2 momentos del Siloé, y además también es artista impresionante. Ahí está Carlos, el indio, que hacía parte del proceso en el estallido y en el tribunal que intenta esclarecer la verdad cuando ocurrió el estallido social, y acá hay otras personas, varias más, que de pronto quieren aportar con alguna perspectiva, para que eso sea un proceso colectivo
Y lo que tú dices, mira, yo te entiendo perfectamente, yo también siento que hay como tantas perspectivas que a veces se confrontan. Y hay que a veces permitir ese choque, ¿no? Porque al final es donde sí nace de pronto la verdad. Entonces yo anuncio. Ahí, se me fue. Pero que antes de darle la palabra a Lucio, yo creería que se me fue la gorra para allá. Pero estamos haciendo este ejercicio, que es muy sencillo. Para contarle la historia a los niños es muy difícil. Si uno le pregunta a un niño qué es memoria, qué es historia, él realmente no tiene claridad en eso. Si no lo tenemos los adultos, por eso vamos a hacer la pregunta al que quiera contestar. Para ustedes, ¿qué es memoria y qué es historia? ¿Qué es memoria y qué es historia? Que a veces la confundimos, ¿no? A veces creemos que la historia es igual que memoria, o la memoria es historia. Y a veces, cuando uno hace la pregunta, empieza a reaccionar. Cuando yo tiro esa gorra allí, ya veo que nadie va a decir nada. Cuando yo tiro esa gorra, ¿se lo vas a decir? Bueno, hágale. Memoria Sí. es lo que vive aquí y queda aquí plasmado. Porque como madre buscadora, yo tengo memoria desde el momento en que desaparece mi muchacho hasta el día de hoy. Y eso para mí es memoria. Historia es lo que ustedes hacen, lo que están haciendo ahorita, recordando qué fue lo que pasó en ese tiempo y en su tiempo hasta el momento que es lo que está pasando para mí. Eso es historia. Bueno, muy bien. ¿Alguien más va a decir para mirar el concepto desde nosotros, para los niños, ¿no? Que es para todos. Bueno, entonces historia es sencillo. ¿Vieron cómo cayó la bodina al principio, no? Listo. Esta volvió a caer otra vez ahí y ya no es lo mismo. Quiere decir que eso ya es historia, ese movimiento ya no se van a volver a repetir. Pero quedan en la retina de cada uno de nosotros y cada uno lo va a analizar de acuerdo a lo que usted vio. No, ese gordo feo lo tiró así, estaba haciendo mucho calor, otros dicen que frío, otros dirán que estaba lloviendo, ¿cierto? Depende de quién cuente la historia y las memorias son frágiles. Por eso inclusive cuando los panelistas están hablando allí, hay a veces inclusive posiblemente imprecisiones con las fechas, ¿cierto? Pero eso es parte precisamente de la memoria. Entonces, la memoria se debe construir colectivamente como el ejercicio de este conversatorio. Y decía que teníamos que inventarnos una forma sencilla de explicar qué es memoria histórica porque los niños no entienden. Y cuando entran en el contramuseo, pues uno si le va a tirar un cuento bien berraco, que la memoria, y si un sociólogo va con las profesoras de comunicación de la Valle que están ahí viéndonos, los estudiantes comienzan a recibir la teoría y la teoría es una cantidad de situaciones que son sencillas en la vida, como por ejemplo esto también de conversar. Es una cosa sencilla y entre otras cosas hoy no hay refrigerio porque el Museo por de Siloé no da refrigerio, entonces ustedes vinieron aquí porque quisieron contar un poco la historia de la memoria. Yo termino con eso porque más adelante vamos a hablar del tema porque lo han tocado allí ellos y son dos cosas importantes que hay que aclarar. El M19 fue el primer grupo que visibilizó a Siloé. Antes del M19, y no lo estoy defendiendo, es parte de la investigación. Antes de que el M19 llegara al territorio, Siloé era una cosa olvidada, totalmente olvidada, y ustedes lo han dicho allí. ¿Cómo vivíamos? ¿Sí me entiende? Claro, obviamente había juntas de acción comunal, habían colectivos, estaban los jóvenes, pues siempre, y en todas las sociedades se ha presentado eso. Pero cuando el M19 así lo haya tomado por la vía de las armas, el territorio visibilizó, es el primer grupo que visibiliza, y el gobierno y la sociedad comienza a mirar a esos campesinos, a esos mineros, a esos ladrones, a esas putas, como dijeron allí. Primer caso. Segundo, María Tocó, cuando hizo el relato, dijo que los niños se morían de problemas gastrointestinales. Sí, señor, eso es verdad. Y Lucio dijo después que se habían tomado un carro de encirma y habían botado las basuras. ¿Cierto? Hay otros del M19, como Carlos Alonso Lucio, que me dijo que él el que había dirigido el operativo. Como el M19 tenía un modelo de compartimentación, Andreas podía ser del M19, yo podía ser del M19 y hablábamos y tomábamos cerveza y no nos dábamos cuenta que era el M19. Eso puede ser muy chévere para la memoria, para el fortalecimiento, pero también a veces debilidad, porque uno se encuentra con miembros del M19 que alguien está contando una historia, vos no fuiste del M19, eso es mentiras, y se presentan esas discusiones, ¿cierto? El otro no lo reconoce, obviamente porque no sabía que era el M19, es posible que eso sea así. Entonces,
En Siloé, antes de ese ejercicio de coger las basuras y regalas en unas partes de la ciudad, en puntos claves, sobre todo en estratos altos, eso obliga a que la alcaldía comience a subir los carros, los camiones, las volquetas para bajar los residuos, porque habían 32 basureros. Y el basurero más grande está en lo que hoy es el Polideportivo La Estrella, que el M19 lo negoció con el gobierno. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque entre eso murió un hermano mío que no conocía, era mayor que yo, y se morían de problemas intestinales. Mire el ejercicio. Comienza a subir los camiones y comienzan a desaparecer la muerte de los niños. Hoy no se mueren los niños de problemas gastrointestinales. Y es un ejercicio que se hizo porque morían 5 niños por semana por problemas gastrointestinales. Y eso lo corroboraba el maestro Álape, Arturo Álape, cuando fue allá a montar el monumento en contra de la opresión en Tierra Blanca. Eso es importante. Y el otro, que mucha gente le dijo, no me dice que yo estoy loco, que eso es mentira, ¿cierto? Cuando uno está hablando de las memorias, comienza a recopilar mucha información, ¿cierto? Entonces digo yo, hay un letrero en el museo que dice, el M19 en vez de dar muerte dio vida, por ese ejercicio de que recuperó vidas, no se murieron los niños, y entonces se me vienen encima inclusive gente misma del M19, que eso es una falacia, porque no conocían la historia de Carlos de Silva, inclusive Lucio con Emilio en una reunión en el apartamento de Rubén, cuando yo estaba hablando de eso, Lucio dijo, no, nosotros nunca hicimos un operativo, pero al rato, como a los 20 minutos, ¿no? Lucio recordó que él había estado en ese operativo. Imagínense cómo es de frágil a veces la memoria, ¿cierto? Para recuperar la historia. Y ya no voto más corriente porque ustedes son los invitados. No, yo quiero anotar algo y para que la gente, y sobre todo los jóvenes, lo tengan presente. Siloé contribuyó mucho al avance económico de la ciudad de Cali, porque la mayoría de esa población eran los obreros que construyeron los edificios acá, las señoras que trabajaban cuidando los hijos de las personas y las mujeres que recién empezaban a trabajar y a avanzar y a motivar la economía en la ciudad. También algunos fueron saliendo adelante, estudiando para ser profesores. Entonces, yo pienso que es súper injusto que a Siloé lo hayan tenido en ese estigma antes de la toma de Siloé y después mucho más y en el olvido. Para mí el estallido social fue revivir esos momentos y con el dolor del alma, porque nosotros, gracias a la berraquera, realmente al amor de papá y mamá, que eran unidos los dos, que fueron emprendedores, ¿qué no haría papá para sacarnos adelante a 3 mujeres y a 2 hombres? Éramos 5. Cuando ocurrió la toma de Siloé, nosotros todos estábamos ya en bachillerato, pero con un gran esfuerzo de mi padre. En la obra de teatro nosotros contamos eso. Mi hermano ya estaba trabajando, yo estaba haciendo ya mi etapa productiva en el SENA, y gracias a eso pudimos, como el ave fénix, revivir nuevamente, porque tuvimos desplazamiento forzado después de que a mí me pegaron el tiro. Nosotros abandonamos la casa, papá vendió la casa, se la pagaron día 20.000, día 50.000 pesos en ese momento. Mamá no tiene casa en estos momentos, y ese hecho quedó en el olvido total. Entonces luego el M19 empieza a hacer política, un olvido total también de el M19 como fuerza política. Entonces, para mí el estallido social fue unos sentimientos de impotencia total,
porque yo no sabía si era de allá o de aquí. Ahorita nosotros tenemos ciertos privilegios gracias a ese esfuerzo que hicimos todos para terminar nuestro bachillerato, trabajar, hicimos la carrera de noche, nuestros hijos son profesionales, tanto los de mis hermanos como los míos. Y entonces ahorita tenemos ciertos privilegios, pero eso también es doloroso para mí, porque a veces no me siento si soy de allá o si soy de acá, pero el estallido social fue muy duro, porque mi abuela en ese estallido social volvió otra vez, era la tercera vez que tenía que desplazarse del territorio. Mi abuelo murió en Siloé y mi abuela se volvió a desplazar y murió desplazada por el estallido social. Gracias. Bueno, Les pido que sean cortitos. hay memoria cuando esos jóvenes, el estallido que Está caliente el corazón. lo que hicieron los jóvenes, por ejemplo, yo no lo había hecho, yo no me había aumentado a pie. Sarita, bien. Bien. Lo que hicieron los muchachos, además porque fue de una manera espontánea. ¿Sí? No fue una vaina de manera espontánea, porque nos dice el ministro de la economía en este país que nos va a aumentar los impuestos a los artículos de la canasta familiar, y eso fue suficiente para que esos muchachos de Siloé y de todo Cali y de muchas partes del país, jóvenes. Estamos en vivo y en directo a los 40 años de la operación Edea Limpia, los 40 años del primer falso positivo y los 4 años del estallido social 2021. Estamos en vivo y en directo, posible silencio. Con un profundo respeto por esos jóvenes, porque ellos fueron capaces de hacer eso de una manera espontánea. ¿Sí? Y no es que ese estallido social no haya servido, que estamos haciendo política, no. Ahí tenemos una universidad que se la acaban de dar a la comunidad para que los jóvenes por primera vez puedan estudiar una carrera universitaria sin pagar un peso. ¿Sí? Y el hecho, mire, lo que está pasando en Siloé es hermosamente terrible. ¿Cómo es posible? A estos muchachos se les ocurrió hacer una trepatona para que suban 500 y 1000 personas arriba de la loma. Ya Siloé no es el pánico y el ladrón y nada, no. La gente va. Y fuera de eso van carreras de ciclistas, por Dios. Yo estuve yo allá y me bajé en la segunda estación y fui al polideportivo, me quedé aterrado cómo está de cambiado si esa parte de la escuela de los soldados, unas casotas lo más hermosas. Que tienen derecho, están en todo su derecho de tener una casa hermosa, la gente sí lo es. Entonces yo sí creo que allí hay memoria. La gente entendió que es haciéndose partícipe de su propio destino cómo se logran las cosas. ¿Sí me entienden? Y una cosita que yo quería plantear de lo que dijo Afranio y de Servio, Afranio no fue detenido en esa época, tampoco fue herido. Afranio fue herido de la escuela de los soldados porque alguien nos tiró una granada. Es eso, ¿sí? Entonces, yo creo que en algo ha contribuido que Bueno, conversación, ¿no? Con la dama de hierro. Permanentemente activa. ¿Sí? ¿Por qué la gente de Ciudad aquí no se le ocurre ir a mostrarle las casas hermosas que tienen a la gente de otros barrios? Porque ¿cómo van a meter la guacherna allá? ¿Sí?
Pero la gente de Siloé, y yo creo que no cogió esa experiencia de ningún ejemplo, sino vamos a hacer conocer Siloé, que no es como lo pintan, sino como lo pintamos, como dicen los muchachos. Yo digo, Lucio, me das la palabra perfecta para pasársela a Ana, porque ella pinta Siloé. Por favor, decimos algo también. Bueno, muy buenas noches. Para mí ya es noche. Muchas gracias por la invitación. Pero yo voy a ser muy breve porque pues en realidad no me acuerdo mucho de los detalles. Cuando ocurrió lo de la Navidad limpia, pues yo tenía 18 años. Vivía en la parte de abajo de Siloé. Y pues fueron momentos de mucho pánico, pero nosotros nos habían inculcado la idea de que era la toma guerrillera, la toma del M-19, entonces todo el mundo estaba paniqueado y las balas entraban por las paredes, por los techos, todo el mundo se tiraba al piso y todo el mundo esperando a ver a qué hora dicen pues que viene Está discutiendo la lucha. un tiempo en que no podíamos salir a la calle con la comida ni nada, teníamos que estar encerrados. Afortunadamente no pasó nada con mi hermano, y gracias a Dios pues salimos bien de esa parte. También quiero decir que el M-19 para muchas familias del barrio eran como unos héroes, porque ellos, como decía el caballero, ellos robaban en los carros de leche y llevaban cosas para las personas del barrio que prácticamente estaban aguantando hambre. Hicieron cosas muy buenas por el barrio, pero por eso también, como dice María, también fue algo que no debió haberse hecho. En ese proceso murieron muchas personas que no debió haber pasado. Después con el tiempo que nos dimos, nos contaron bien la historia real, cómo fue el enfrentamiento entre la policía y el ejército, entre ellos mismos dando la bala. La bala era de este tamaño, era algo impresionante, eso nos vamos y eso fue algo dramático, gracias a Dios que no duró mucho tiempo. Con respecto a lo que pasó con el estallido social, como dice el compañero, pues por la edad ya pues ya uno no es joven, ya uno no tiene esos símbolos pues de salir a defender ni a pelear, pero sí fui testigo de muchos jóvenes por la cuadra que se vestían por su rasgo, sacaban su escudo, iban a enfrentarse y pasaban sin palo, mientras que ellos recibían palos por un lado, muchos solamente se metían con piedra y con palo. Entonces fue una experiencia bastante dura también. Se nos da refrigerio, siempre digo eso. De todos nuestros jóvenes se puede decir de muchos de los hijos del barrio Siloé, gracias a ellos, a unos que perdieron sus ojos, otros que murieron, que dieron su vida para que llegara ese cambio en el que estamos ahora. Siloé, yo llegué a ser gran Siloé de los 58 años y he vivido en diferentes lugares, entonces esto me ha dado ese sentido de pertenencia. Yo amo mi barrio, no me quiero ir de ahí, yo voy a estar en mi barrio hasta que me muera. Y entonces soy artista plástica, he hecho una obra por mi barrio, porque quiero mostrarlo, quiero que salga de Cali, quiero que salga a otras ciudades, a otros países, para que por medio de ese libro, yo tengo un libro realizado dibujos. Primero pues era solamente la arquitectura, porque para mí era algo, como yo fui testigo de toda la transformación, de cómo se presentaron las calles, cómo las casas fueron transformando de casita en estrella y estaba en casa de ladrillo, en pared de concreto y todo eso. Entonces yo quería mostrar eso, pero ya luego comencé a fijarme más bien en la historia del barrio, cómo se había poblado, cómo se había llenado el barrio. Entonces pues saqué una obra que ahorita estoy viendo en esta Casa de la Memoria. Entonces ese es mi aporte para el barrio, la creación de mi obra, todo cuadro, como exposición. Y nada, pues agradecerles a ustedes por este espacio para dar mi aporte. Ana, muchas gracias. Yo creo que la última palabra la vamos a dar ahora a Rubén. Antes, hay un libro sobre la historia del barrio que publicó el Museo Popular, que ahora vamos a mostrar. Ana también tiene un libro de sus
hermosos dibujos del barrio, entonces de pronto lo ponemos acá, ahora después para que se puedan ver. Y hoy pues estamos acá para inaugurar la exposición que entra por acá y termina en el patio atrás. Y Rubén nos quiere decir unas últimas palabras y después invitamos para que todos nos podamos acercar de forma individual también para seguir hablando, porque nos corre un poquito de tiempo, es algo pena, porque la idea es que todos podamos igual ver la exposición, tomarnos un cafecito, ya viene el tinto, y después seguimos hablando. Listo, un minuto, Sergio. Mire, chévere la conclusión, ¿no? Ya dijimos que la memoria es interpretativa, era emocional, era frágil, y que de alguna manera esa historia es la narrativa. Por eso el libro tiene mucho de esa narrativa, que es lo que hace que la historia prevalezca y muestre esos grandes momentos. Yo mire, quiero traer como anécdota lo que le está pasando en este momento con Chihuahua, con la Comuna. Hace 40, 45 años, ayudando a parcelar allá, a repartir lotes, a cerrar, a quitar, a formar estos desórdenes de las invasiones, ¿no es cierto? Y las recuperaciones, compañero, ¿cuáles invasiones? Se recuperaban terrenos para que otros fueran a ser propietarios, que era lo que les decía el comandante, un derecho ciudadano a ser propietario, había que darle a la gente la tierra. Pero hoy, 40 años, 45 años después, ¿cómo les parece que yo estoy en la Comuna 20 titulando esos predios de invasión? Entonces, estoy con la Superintendencia de Notariado y Registro, ayudando a titular sobre bienes fiscales esos predios que hoy todavía están allí, las casas construidas, y que no tienen certificado de inversión. 2.100 y pico de predios en la Comuna 20. Ahí estamos. Y vamos a llevar esa propuesta para seguirla motivando desde el museo. De verdad que es una tarea muy grande, muy importante. Y no veo, no, sino que en lo que yo veo, es cosa ayudar a hacer todavía. Estamos, ya como me cola, ¿no? Ayer allá, que ahora es que ayudar a titular. ¿Y qué digo para que la gente salga que le titulen sus tarifas? ¿No sale? Sale conviene. Ay, sí, se sale nada. Gracias, de todas maneras. Bueno, primero que todo, de nuevo, estar con el agradecimiento por la asistencia. Para nosotros como Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, primero que todo es un logro contar con ustedes, contar con esta participación, contar con el Museo Popular de Siloé, cuente con nosotros un espacio donde se pueda exponer, donde puedan traer parte de su exposición permanente allá, que aquí es una exposición itinerante, vamos a ir entonces hasta el 15 de enero, según lo que hemos conversado. La Casa de las Memorias es un espacio que propone participación constante, no solamente porque tenga una exposición permanente a la cual es de puerta abierta, espera que todos y todas asistan, la conozcan, escuchen toda nuestra guía frente a la exposición, sino que también de puerta abierta porque le decimos a las organizaciones sociales, le decimos a la comunidad en general, vengan, haga parte de lo que nosotros hacemos de manera itinerante, traiga su exposición, traiga lo que para nosotros es muy importante contar. Para nosotros la construcción de paz, el estudio del conflicto, la memoria, es necesario tenerla viva. Ayer, en estos días, hablábamos en medio de la exposición una frase que para mí es muy recurrente, y es que yo digo que antes vivíamos en la sociedad del olvido, hoy vivimos en la sociedad de la memoria. Claro, no hemos salido totalmente de la sociedad del olvido, yo creo que todavía queda mucho de eso, pero vamos saliendo de a poco con eso. ¿Qué sentido? Es que hace 30, 40 años esta ciudad era una ciudad que por semana teníamos un bombazo, ¿ya? Y había una cantidad de fenómenos de la violencia y nosotros, te lo digo porque yo lo recuerdo bien, en la noche llegábamos, nos sentábamos a comer, mi familia comía, pero nos sentábamos y no hablábamos de lo que pasaba, sino que de eso se lo dejamos al noticiero, ¿no? Y no se hablaba. Hoy en día se habla, hoy en día se comenta, hoy en día
que pasó, la bomba de la base, eso fue un tema para hablar y para estar, digamos, recordando que no podemos volver a tiempos pasados. Ahí, ¿quieres decir algo? Pues ya para finalizar, Sí. invitarles al recorrido. Ahí tenemos varios eventos, entonces, de lo que nos queda del año, para que por favor se acerquen, conozcan. Vamos a tener un encuentro de víctimas con el Ministerio de las Culturas, vamos a tener otras actividades que estamos trabajando con organizaciones sociales. Los últimos jueves de cada mes tenemos, yo no sé, creo que en diciembre no vamos a tener, ahí cineforo. Entonces, y aquí para cerrar, dar la palabra a Silvia, ya que nos vayamos. ¿Vamos a ver la expo? Sí, me quedo yo con las ganas de escuchar a los jóvenes, porque sí me hubiera gustado mucho haber escuchado, porque sí es una herencia, este legado que es lo que pasó con la Vía Limpia, y lo que viene pasando es un legado, y cómo nosotros, más que conocer el legado, cómo recibimos ese legado, que hubiera querido saber. La declaración cortica. No, qué pena, pero la verdad queremos ver la exposición, creo que es importante. No, qué pena, es que qué pena. Vamos a seguir con las... No, igual vamos a seguir conversando, porque Sí, no, hay pueden conversar, Solamente para poder cerrar este momento de conversatorio por la hora, porque pues les habíamos prometido que hasta ahora ya estamos en el recorrido. Está Rodrigo, el día 15 de diciembre vamos a tener un evento, una entrega simbólica de una compañera, que por ahí les van a estar pasando la información. Recordar los horarios de la Casa de las Memorias, es una casa abierta de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, recorridos guiados todo el tiempo, totalmente gratis, y cuando vayamos a tomar el café, el agüita, solo lo podemos hacer en la zona de atrás. Acá en esta zona no podemos consumir alimentos porque esta es una casa patrimonial, un bien de interés cultural que debemos cuidar. Continuamos con la... Entonces necesitamos que entremos por esa parte, pasamos por acá y la exposición. No he tenido la oportunidad de subir hasta acá, sino que el que me ha invitado es Germín. No sé si Germín. Sí. Los que quieran circular conmigo por aquí, hacemos la guiada. Sí, ya de una vez, lo que tenemos acá. Bueno, entonces aquí entramos con la operación a Vía Limpia, como lo dijeron en el conversatorio, fue el 30 de noviembre de 1985, los primeros minutos del 1 de diciembre, 2 y 3 fue muy intenso, y más o menos 5 y 6 ya comenzó a mermar la cosa. El 5 de diciembre es cuando capturan a Lucio, que era comandante de milicias, que estuvo hablando allí, ¿cierto? Él lo capturan el 5 y han capturado una cantidad de gente que no tiene que ver tampoco nada en el problema. Y aquí vamos entonces a mostrar cómo fue, en fotografía, cómo fue esos eventos que golpearon a la población de Siloé, y lo que decimos es que sistemáticamente nos han golpeado desde la revolución de los comuneros, de ahí para allá con los españoles. Esto no es nada nuevo, y en Siloé pues obviamente sistemáticamente han ocurrido eso. La última operación fue la operación Zapateiro en el estallido social. Y vamos entrando acá a esta parte donde tenemos algunas cabezas de maniquís que simbolizan los muertos en la operación Navidad Limpia. Este Cristo no es porque el M19 fuera una iglesia evangélica y católica, pero esto ocurrió en Sábado Santo de 1984, cuando hubo una explosión, le echaron la culpa, llevaba cargado, y don Artur Vaga, que acaba de morir hace 2 meses, que trabaja con el Sirva, él estuvo en esa procesión y me lo llevó al museo y me contó esa historia. Yo no había que creer si eso era verdad, mentira, pero terminó siendo una cosa como muy religioso, aunque tenía una posibilidad de aceptar evangélicos, católicos, a diferencia de otros grupos guerrilleros que eran mucho más antirreligión, más sectarios. Bueno, entonces aquí tenemos diferentes fotografías en términos cronológicos, cómo fue la operación Zapateiro, y recuerden que hablaron mucho de Afranio Parra,
Esta es una pintura de Afranio Parra, un dibujo de él, ¿cierto? Que se lo regaló Servio y Servio lo donó al museo. Se llama La Sed, así se llama. El comandante Afranio Parra, le decían el fantasma, era un tipo que andaba con 2 revólveres, parecía el llanero solitario, pero no era violento. Y ironías de la vida, ¿no? Le gustaba todo, solucionar todo por la vía pacífica. Y aquí pasamos a esto, sobre todo para los jóvenes. Vamos a hacer una pregunta. Los que estamos viejitos, por favor, no digamos nada. Jóvenes, los jóvenes, ustedes, ¿qué creen que es esto? A ver. ¿Una impresora? Bueno, a ver, ¿quién más puede opinar sobre este tema? Sobre este aparato. A ver, yo lo voy dando vueltas aquí. Esto es como para serigrafía, se puede reproducir cosas. Sí, con tinta. ¿Cómo se llama esa página? Bueno, pues sí. Y esta maquinita tiene una relación directa. Ustedes han escuchado los pelados artistas que dicen, vamos a pintar con stencil, en forma de stencil. Pues obviamente la palabra es porque son unos papeles que tienen carbón y entonces en una máquina sin rollo se hace la escritura, se hacen los dibujos y después se pasan por este mimógrafo, se le echa tinta y el M19, como los sindicatos y las empresas y las bibliotecas, pues obviamente imprimían los volantes con este aparato. Y este aparato nos lo donó el maestro Nacho, que también murió el año pasado, Arnaldo Ríos, de la Universidad Libre. Nos regaló esto y esto. Alguien llegó allí, vea, esto de parte de Arnaldo, no sé cómo, pero él dijo que el M19, alguna parte del grupo del M19 hacía los panfletos acá con este mimeógrafo. Esa es como la fotocopiadora moderna, ¿no? De ese entonces. Y por aquí entonces pasamos a el falso positivo, que era un niño arriero, que fue un falso positivo ni que era el ejército, sino que fue de un periodista del País, o sea, un falso positivo del País, Armando Galvi se llamaba, ya murió también en la pandemia, y él le sugirió al capitán del ejército que le pusiera un fusil al niño para tomar la fotografía, y ahí se genera el primer falso positivo documentado. Puede ser que hayan otros, pero por el momento el primer falso positivo documentado en Colombia. No es el primero ni va a ser el último, ¿cierto? Pero documentado. Y estamos abiertos por si hay otro, pues ya lo bajamos, ¿sí me entiende? Pero nosotros seguimos insistiendo con esta investigación, que es el primer falso positivo documentado. Y aquí entonces la relación sistemática de la operación Navidad Limpia, la operación Orión allá en Medellín, que son sistemáticamente atacando a la población, que tiene una relación directa 36 años después con el estallido social 2021. Entonces aquí tenemos pues algunas fotografías del estallido social allá en Siloé, pero fue en toda Colombia, en Jumbo, en Palmira, y tenemos, aquí contamos un poco de ese espacio que era un Dollar City, donde la policía, según la comunidad, lo quema, y ahí aparece muerto Daniel Steven, y Didier sale quemado, y después aparece a 1 kilómetro del sitio, asesinado con un tiro en la cabeza y algo quemado. Contamos la historia y tenemos algunos elementos, pocos elementos, porque hay unos que están en París en este momento. Y lo chistoso de esto es que el eslogan del Dollar City es: recuérdame en tu próxima visita. Aquí lo vamos a recordar eternamente, porque ahí, aunque no fue el Dollar City el que quemó a los muchachos, pero sí es el almacén, no necesariamente ellos, para recordar un poco, para que la memoria no sea frágil. Y vamos a terminar. ¿Qué hubo, Pachito? Llegó otro miliciano del M19, mírelo, aquí lo presentamos. Levante la mano, el más grande de todos. Saluda a Germán, pues, hermano. Y vamos a terminar entonces con un lingote de parte de las armas derretidas en el proceso de paz con el M19, ¿cierto? Que está en la parte de afuera. No lo podemos tener aquí porque estos pisos que tienen 150 años son intocables. Si usted tiene una bicicleta aquí, tiene que echársela al hombro porque es que el piso se daña. Yo no sé si estas cosas lo van a dañar, pero bueno, vámonos para allá. Ya deje tomar el cafecito de una vez. Es parte de mantener la memoria a través de los elementos. Ahí llegó Pachito, vea, Pachito. Síganme los buenos, siguieron viendo allá, pues la profesora de ellos quieren seguir allá. Vamos por aquí, allá encontramos parte de las armas derretidas en el proceso de paz con el M19 en 1990. Continuamos y aquí rematamos la exposición en el patio
porque ese lingote no podía estar allá adentro, porque esta casa de los ricos de hace mucho tiempo, quién sabe qué canta cuántos muertos hubieron para que tener estas casas de estos ricos hace mucho tiempo, y hoy entonces esos pisos no se puede poner esto allá, entonces hubo que ponerlo aquí en este espacio. Y lo que decimos acá es: niños, disparen agua que es vida, atentamente las pistolas. Ahí hay pistolas de agua y los niños pueden disparar para decirle pues obviamente que hay que respetar al ser humano. Eso es importante. Entonces aquí este lingote que ustedes ven aquí es uno de dos que tenemos en el museo de las armas derretidas en el proceso de paz del M19, que se derritieron en la Siderúrgica Occidente, donde el señor Hermitaz, que fue alcalde de la ciudad, y él en algún momento dijo: David, para ese museo viejo que tenés allá te voy a regalar los lingotes que quieras. Aquí yo le derretí las armas al M19 y el M19 nunca cumplió, nunca llegó a llevarse las armas para hacer la famosa espada que iban a hacer, y entonces llévate los que vos quieras. Y yo no le puse cuidado, y como a los 2 años volvió y me dijo otra vez: ya voy a hacer varilla con esos lingotes. Ellos le llaman palanquillas. Entonces le dije: pero es que yo no tengo cómo llevarme eso, muy pesado, yo te lo pongo allá. Y en una camioneta llegaron este y uno que es doble, ¿cierto? Y por ahí hay otro que no lo alcanzaron a quemar, que está allá, que nos lo vamos a llevar otra vez para el museo. O sea que vamos a tener 3 lingotes de las armas derretidas en el proceso de paz del M19. Y para que, como la memoria a veces es tan frágil, para que quede constancia, pues aquí hay una orden de salida de la Siderúrgica Occidente, donde se consta de que se entregó. Esto nos lo entregaron ¿en qué año? En el año 2011, 23 de agosto del 2011. Y aquí hay una fotografía de el tiempo allá en Sidón, con estos fusiles tirándolos al aire y volviéndolos pedacitos como esto. Entonces, aquí terminamos esta guía. Esperemos que siga viniendo más gente para que escuchen un poco estas historias. Entonces, el cafecito que pueden tomar, muchas gracias por asistir, muy amables. Nosotros dijimos que no vamos a refrigerar en el museo, pero aquí dan café, bueno, listo. Al menos café. Al menos café dieron acá. Gracias, David. Bueno, a ustedes, muy amables. Muy amables.